Este es un Nissan Figaro de 1991, un coche peculiar y extraño, por decirlo de alguna manera. El Figaro es un coche diminuto, mucho más pequeño que un Mini Cooper, pero diseñado como un retro que evoca a los años 50, una época en la que los coches eran enormes. Eso es solo el comienzo de lo extraño del Figaro, y hoy voy a analizar este coche y a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, es hora de los detalles y características del Nissan Figaro y voy a comenzar explicando exactamente qué es este coche y cómo llegó a existir. ¿Cómo fue que una empresa japonesa creó un coche retro de los años 50 en los años 80, con techo convertible y detalles cromados? Para entenderlo, volvamos a mediados o a finales de los años 80. Nissan tenía un coche subcompacto llamado March. En algunos mercados se conocía como Micra, pero en Japón se llamaba March, y no estaba vendiéndose muy bien. Entonces, Nissan organizó una competencia interna entre sus diseñadores para crear una versión ligeramente diferente del March, con una carrocería nueva que generara interés y lo hiciera más atractivo. Ese coche se llamó B1, así como ser o no ser en inglés, BE-1. Era un March, pero con una carrocería diferente que lucía retro, genial, divertida y moderna. A la gente le encantó. De repente, este subcompacto, que no estaba vendiéndose bien, tenía una edición especial nueva, el B1. Y había filas de personas esperando para conseguir uno, así que Nissan tuvo una idea: hagamos más coches retro y raros basados en el Nissan March. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En los años siguientes sacaron 3 coches más con inspiración retro basados en el March, después del B1. Todos salieron de lo que se conoció como la Pike Factory, aunque en realidad no había una fábrica especial para hacer estos coches. Se fabricaron en colaboración con un socio de Nissan. El término Pike Factory se usó más bien para darles un toque de exclusividad, hacerlos parecer únicos, especiales y crear algo de misterio. Los coches de la Pike Factory. Entre ellos estaba el Nissan Pao, un hatchback como el March, pero con un aspecto raro, totalmente loco, distintivo y emocionante. También estaba el Nissan S-Cargo. Yo tuve uno de estos, parecía un caracol y se llamaba S-Cargo porque era un vehículo de carga, cargo, y en francés escargot significa caracol. Fue muy ingenioso y me encantaba. Pero sin duda, el coche más deseable, emocionante y conocido de la Pike Factory sería este, el Figaro, que fue el último en salir después de los otros. El Figaro fue el único coche convertible de la Pike Factory, probablemente el diseño más exagerado de todos los retros. Fue muy especial y un éxito enorme cuando se anunció. Nissan solo planeaba fabricar 8.000 unidades del Figaro, pero la demanda fue tan alta que terminaron produciendo 12.000 más, para un total de 20.000. Aún así, fue tan popular que tuvieron que crear un sistema de lotería para decidir quién tendría la oportunidad de comprar un Figaro. Fue un gran éxito en Japón a finales de los 80. Ahora bien, hay muchos detalles fantásticos sobre el extraño y excéntrico Figaro, y las voy a cubrir todas en este vídeo, pero una de mis favoritas son los colores. Para ti este coche podría parecer verde, pero no, en realidad es primavera. Verás, el Figaro solo estaba disponible en 4 colores y cada uno representaba una estación del año. Este color verde, que técnicamente creo que se llamaba algo así como Emerald Mist, niebla de esmeralda, representaba la primavera. También había un azul claro que representaba el verano, un gris, que era el invierno, y un marrón claro que representaba el otoño. Los 4 colores representando las 4 estaciones. Y las cosas solo se vuelven más extrañas a partir de aquí. Uno de los detalles más distintivos del Figaro es su diseño, específicamente su estilo inspirado en los años 50, que utiliza muchos de los toques y tendencias de los vehículos de esa década. El mejor ejemplo, por supuesto, es el detalle cromado que recorre los costados.
Para los años 80, los detalles cromados ya estaban completamente fuera de moda, pero eran comunes en los 50, así que el Figaro los incluye. Hay una tira de cromo superior y otra inferior enfatizando realmente ese estilo de diseño de los 50. También tiene luces grandes y circulares en el frente, como los coches de los 50, y en la parte trasera, siguiendo el mismo patrón para imitar esa era de diseño. Y luego están las ruedas, que son blancas con un disco plateado en el centro. Estaban diseñadas para representar las llantas de banda blanca, que eran comunes en los coches de los 50. No podían vender el coche con llantas de banda blanca reales porque ya no eran comunes y al reemplazarlas se arruinaría la estética del coche, así que transformaron las ruedas en una especie de imitación de llanta de banda blanca con un tapacubos cromado o cubreruedas en el centro, reforzando ese lenguaje de diseño inspirado en los 50. El cromo continuaba en los parachoques. Puedes ver un parachoques delantero cromado aquí, igual que los grandes parachoques cromados de los coches de los 50. Bueno, aquí está en un coche de finales de los 80 o principios de los 90, pero parece de los 50. Lo mismo ocurre en la parte trasera. Tenías otro parachoques cromado que lució perfecto y maravilloso. En realidad, el Figaro es una interpretación bastante sorprendente de un coche de los años 50, solo que reducido a las dimensiones de un coche japonés de finales de los 80 o principios de los 90. Si le pidieras a una inteligencia artificial que te diseñara un coche de los 50, pero pequeño y japonés, esto es exactamente lo que te mostraría. Loco es que Nissan realmente lo hizo. Más allá del aspecto de los años 50 de este coche, hay otros detalles exteriores interesantes. Uno de ellos es que no había ningún emblema o logotipo de Nissan en el coche. Sobre la matrícula, en un marco cromado, estaba impreso Figaro, pero no Nissan. En la parte delantera también decía Figaro, con un emblema especial y distintivo, pero no decía Nissan, salvo en letras muy pequeñas. Y eso era todo, no había más logotipos de Nissan en ninguna parte del coche. Incluso la llave no dice Nissan, sino que tiene grabado Figaro con la misma tipografía distintiva, dejando claro que este coche era algo especial, algo diferente a un Nissan ordinario. Pero es al entrar al Figaro cuando te golpea una explosión de locura retro de los años 50, llena de detalles maravillosos y asombrosos. Así que solamente abres la puerta y lo primero que ves es el asiento. Este asiento de cuero acolchado con líneas en el centro parece exactamente lo que encontrarías en un coche de los 50, con un ribete elegante en los lados. Realmente parece un asiento tipo cubo de la época, justo lo que esperarías de un coche retro inspirado en los 50. El volante es un diseño pintado de 3 radios con un aro delgado que nuevamente te recuerda exactamente lo que encontrarías en un coche de los 50, pero lo genial aquí es el maravilloso uso del cromo por todo el interior. Por ejemplo, los bordes de los indicadores, como el tacómetro y el velocímetro, que tienen un borde cromado, igual que en los coches de esa época. Los interruptores para activar varias funciones tienen un estilo retro, con interruptores de la vieja escuela de los 50, en lugar de botones de plástico comunes en los coches de principios de los 90. Incluso los controles del clima tienen una placa cromada en el frente, como puedes ver, con interruptores pintados que se mueven de lado a lado. Curiosamente, la pantalla de los controles del clima están completamente en inglés, como si supieran que este coche tan loco algún día sería muy deseado en el Reino Unido, donde es realmente popular, y en Estados Unidos, donde eventualmente llegaría. Así que el inglés tenía más sentido para presentar esta información. A continuación observa la radio, que está por supuesto en la consola central. Los diales del sintonizador de la radio tienen un estilo cromado retro, como las radios antiguas de los años 50, y los botones pintados refuerzan aún más esa sensación. Además, los botones circulares, transparentes en el centro, tienen un toque similar al de una radio antigua, algo que definitivamente no hubieras visto a finales de los 80 o principios de los 90. Otro elemento similar a un coche de los 50 son las palancas de las señales de giro, que están pintadas y muy delgadas. Estas eran características comunes de los coches de esa época, y es lo que tienes aquí en el Figaro para imitar ese estilo. Las luces de advertencia, como puedes ver al costado, tienen bordes cromados y son luces individuales, justo como las luces de advertencia que comenzaron a aparecer en los coches de los años 50 y 60, y además funcionan.
Incluso la fuente usada en los indicadores tiene un estilo retro, serio y clásico, con números en cursiva en color naranja. Nada que hubieras utilizado en los 80, pero encaja perfectamente con el espíritu del coche. Y luego está el logotipo de la Fleur de Lis. Puedes verlo en las alfombrillas, un diseño floral que aparece en varios lugares del coche. Ese diseño también se repite en la bocina, en el centro del volante, y el borde cromado de la bocina comparte ese diseño floral. Lo mismo ocurre con los interruptores de las ventanas eléctricas. Los botones para subir y bajar las ventanas tienen el mismo diseño floral. No solo los interruptores comunes, el borde cromado de la manija de la puerta también tiene ese mismo diseño floral que viste en otros lugares. Y si miras más de cerca, lo encontrarás en otras partes. La placa frontal de los controles del clima, los bordes tienen esa curva con el diseño floral que viste en otros lugares, incluso las piezas de la radio que giras, esas pequeñas lengüetas cromadas que sobresalen del dial comparten el mismo diseño floral que encontraste en tantos otros lugares. También puedes encontrar ese diseño floral en el umbral de la puerta. Entrar a este coche es como entrar a un túnel del tiempo hacia los años 50. Tienes una tira cromada como las de aquella época, que termina en una especie de flor de 3 puntas, reforzando ese diseño retro, pero lo que sin duda más te intriga del Fígaro es el techo. ¿Cómo funciona? ¿Y qué hace? Así que aquí está la explicación. En este momento, como puedes ver, el techo está bajado y puedes sacar la mano por el glorioso techo abierto, disfrutando del aire libre, pero si quieres subir el techo, el proceso comienza en el área de los pedales del conductor, donde hay un pequeño interruptor. Tiras de ese interruptor hacia ti, lo que libera la cubierta del techo en la parte trasera, y luego vas hacia atrás, levantas la cubierta del techo, que es donde se almacena el techo. Desde ahí, sacas el techo, lo extiendes completamente sobre el coche y lo colocas en su lugar aproximadamente, tras lo cual cierras la cubierta. Después, vuelves a entrar al coche y aseguras el techo manualmente con los pestillos. Este es un proceso de varios pasos que puedes ver un poco molesto, ya que requiere que salgas del coche, y cuando quieres volver a bajar el techo es el mismo procedimiento de reversa. Primero, debes soltar el pestillo de la cubierta del techo desde el interruptor en el área del conductor. Luego vas atrás, abres la cubierta, te aseguras de que el techo esté desbloqueado desde el interior, lo empujas hacia atrás y lo guardas cuidadosamente dentro de la cubierta, cerrándola al final. Es un proceso largo y algo incómodo tirar del interruptor, desbloquear manualmente el techo, moverlo hacia atrás, salir del coche, abrir la cubierta, guardar el techo y cerrarla. Y, sin embargo, el beneficio de este sistema es que cuando el techo está bajo, no queda amontonado y expuesto, luciendo desordenado. En lugar de eso, está escondido dentro de la cubierta, lo que preserva las líneas estilizadas del coche y mantiene intacto su estilo único. Eso es un punto positivo bastante interesante, y el inconveniente principal del techo convertible del Fígaro es que, incluso cuando está bajado y el coche está en modo convertible, los rieles del techo y los laterales del coche permanecen en su lugar. Esto es otra característica de diseño inspirada en los años 50. Está pensada para imitar al Citroën 2CV y al Fiat 500, ambos con techos grandes que podían plegarse mientras los lados del coche se mantenían intactos. Sin embargo, esto puede hacer que no se sienta tan convertible como quizás te gustaría. De todos modos, así es como funciona el techo del Fígaro, y por cierto, vale la pena señalar que cuando bajas el techo hay un paso adicional que no es necesario al subirlo. Específicamente debes ajustar una pieza de cuero en su lugar. Técnicamente no es obligatorio, ya que es más un detalle cosmético, pero el coche luce mejor con esa pieza de cuero bien asegurada. Además, si empieza a llover con el techo abajo, esta pieza evita que el agua entre en la cubierta del techo, manteniéndola limpia y protegida de escombros. Pero ese es el procedimiento del techo convertible del Nissan Fígaro. Sin embargo, quedan más detalles del Fígaro por cubrir. Comencemos con el asiento trasero, que sí, existe. Es tremendamente pequeño, pierde el estilo sobrecargado de los asientos delanteros, inspirados en los años 50, pero está ahí, si lo necesitas tal vez para una chinchilla. Ese es el asiento trasero diminuto, aunque hay espacio infinito para la cabeza con el techo bajado. Otra cosa interesante del Fígaro es que tiene un maletero. El compartimento del techo ocupa 2/3 de la parte trasera del coche, dejando solo 1/3 para el maletero, pero sí, existe. Para abrirlo, introduces la llave, giras y se levanta hacia arriba, muy parecido a la cubierta del motor de un Volkswagen Beetle u otros coches con motor trasero de esta época.
Esto también es un guiño a los 50 si lo piensas. Cuando lo abres, puedes ver que hay espacio ahí, aunque también está la llanta de repuesto, así que no es mucho espacio, tampoco está alfombrado. No es exactamente fácil de usar, ya que tienes que levantar la tapa y luego colocar un soporte para mantenerla abierta. Incluso entonces tienes que estirarte bastante para alcanzar tus cosas. No está diseñado para ser lo más práctico posible, pero de nuevo, tienes almacenamiento adicional en los asientos traseros, ya que no pueden ser usados por seres humanos. Finalmente pasamos al motor del Fígaro, que tiene una bisagra frontal que abres hacia adelante y revela el enorme tren motriz. Un motor turboalimentado de 1 litro y 4 cilindros, que genera alrededor de 75 caballos y 75 libras de torque. Aquí es donde el coche difiere significativamente de los vehículos de los 50, ya que tiene un motor pequeño, aunque la cantidad total de potencia no es gran cosa, ni tampoco la aceleración, pero ese es el tren motriz de el Fígaro. Todos los modelos Fígaro tenían tracción delantera y todos venían con transmisión automática. Nunca se fabricó un Fígaro con transmisión manual. Esto también era cierto para el Nissan S-Cargo, otro coche genial de la línea Bike Factory. Solo se ofrecían automáticos y, sin embargo, los modelos B1 y POW estaban disponibles con transmisión automática o manual, así que si querías cambiar tus propias marchas en un coche de la Bike Factory, tenías que optar por uno de esos. No había opción aquí, en cambio, tenía 75 caballos y automática. Este coche no fue hecho para emociones al volante, pero sigue siendo un coche emocionante. Bien, conduciendo el Nissan Fígaro. ¿Y qué coche tan extraño que es? Como puedes ver, tengo el techo abierto o quitado. No estoy seguro del término correcto, pero es una experiencia maravillosa y magnífica al aire libre. Como puedes imaginar, especialmente si has seguido mi canal por un tiempo, me encanta este coche. Yo mismo tuve un coche de la Bike Factory, tuve un S-Cargo. Para mí, el S-Cargo es el más interesante de los coches de la Bike Factory, pero no hay duda de que el Fígaro es el más deseado en el mercado. Se venden por más dinero y tienen la mayor demanda porque es un convertible y porque para mucha gente el Fígaro es el más atractivo visualmente. Definitivamente se puso más esfuerzo en hacerlo diferente, especial, único y emocionante. El S-Cargo también era genial como era por fuera. En el interior era un coche bastante tradicional. Esto, como has visto, no es así en absoluto. ¿Y cómo es la experiencia de conducción? Pues bueno, obviamente estamos en un coche con volante a la derecha. Todos los Fígaros eran así, ya que todos fueron vendidos nuevos en Japón y todos tienen transmisión automática, lo cual nuevamente todos los Fígaros tenían. Como resultado, podrías pensar que el coche no es particularmente divertido. Al contrario, es bastante emocionante conducirlo por varias razones. La número 1 es que eres muy consciente en todo momento mientras lo conduces de qué es exactamente lo que estás conduciendo. Te das cuenta fácilmente de que estás en algo absurdo y ridículo. Muchos coches absurdos y ridículos por dentro no te dejan recordar que son absurdos y ridículos. Es más para las personas que los ven desde fuera. Pero si le miras la carrocería, son colores pasteles y puedes verlo claramente, y tienes todo este interior que parece de los años 50 en una forma risible y ridícula. Así que este coche luce maravillosamente absurdo y se siente maravillosamente absurdo mientras lo conduces, lo cual es muy divertido y contribuye a la diversión. Y luego tienes la situación del techo abierto, lo cual es obviamente genial. Tienes un techo completamente abierto. Ahora admito que se siente un poco más claustrofóbico, cerrado, que un convertible común. Que se quedan fijos es un poco decepcionante, pero el beneficio es una fabricación más barata, lo que significa un precio más barato cuando el coche se vendió nuevo, y estoy seguro de que hay un beneficio en términos de seguridad al mantener estas partes fijas y también te protege un poco más del viento. Pero sigues teniendo una experiencia completa de convertible en cuanto a la sensación y el viento, especialmente cuando giras y miras alrededor. Es una cosa muy cool. Desde una vista de experiencia pura de conducción, este coche por supuesto no es particularmente cautivador o emocionante. Eso no es realmente el objetivo del coche. Está bien en términos de aceleración y facilidad de conducción, se mantiene al día con el tráfico sin problemas y no es demasiado lento. No es tan lento como para que te preocupes por morir mientras conduces, y detrás de un Yaris lo ves muy claramente. Y así es, pero no es tanto como montarte a una bicicleta o
a un Smart Courseblade. Se siente bastante bien en la carretera, pero es un coche que definitivamente preferiría limitar a conducir distancias más cortas por la ciudad, ese tipo de cosas. Para eso es para lo que esto sirve. Ahí es donde obtienes la diversión. Si lo llevas a autopistas, ese no era el propósito original del coche. Y creo que no recompensaría la experiencia de conducción. Pero es un coche muy cute. Es divertido de conducir porque es bonito, tan pequeño, tan ridículo, aunque puede que no sea realmente agradable de conducir en el sentido tradicional. Ciertamente no era un coche deportivo, no lo estás conduciendo a toda velocidad, pero estás sentado detrás de este gran tablero de estilo de los años 50 con este volante delgado y acentuado con cromo por todas partes y un techo abierto, y definitivamente se siente muy especial. Y honestamente, por mucho que no me guste conducir coches con volante a la derecha, eso generalmente se aplica a coches de alto rendimiento donde realmente intentas disfrutarlos. Aquí se crea un toque de novedad. Es como, oye, tengo un coche ridículo. Tiene una apariencia ridícula, un techo ridículo, y lo cual hace que todo sea muy raro. Lo divertido de este coche es que básicamente es imposible no sentir esa diversión cuando lo conduces. Es imposible no sonreír y no pensar que es genial y lindo. Y me encantan los coches como este, tal vez no sea de la misma manera que cuando me divierto con el Countach, pero tiene algo del Countach, porque te subes y es imposible no divertirte. Esto es lo mismo, solo que viene desde un ángulo completamente diferente. Pero al final del día la sonrisa en tu rostro sigue siendo la misma y aún te hace feliz conducirlo. Me encanta. Me encantan los coches que simplemente te hacen feliz, y este es definitivamente uno de ellos. Y así ves el Nissan Figaro. Me encanta el coche. Es divertido, lindo, raro, peculiar y extraño. Siempre he querido hacer una reseña de uno y estoy muy contento de haberlo podido hacer. Y también pudiste comprar este en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle al Figaro una puntuación. Y la puntuación es de 45 de 100, lo que coloca al Figaro aquí frente a otros coches similares. El Figaro se lleva bien en esta compañía, aunque el AZ1 y el Cappuccino están mucho más enfocados en el conductor. Pero este sigue siendo más cómodo y sigue siendo una alegría, solo que de una manera completamente diferente. El Figaro realmente es un coche pequeño, genial, peculiar y emocionante, y atrae muchas miradas por su precio. Puede que no sea un supercoche, pero aún pondrá una sonrisa en tu rostro cada vez que te subas al volante o incluso cuando simplemente lo veas estacionado en tu garaje.